Agarraos fuerte, porque lo que estás a punto de leer no es solo una historia, es un terremoto emocional que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre el amor, la traición y la verdadera fortaleza. Si esto te resuena, suscríbete al canal, dale a me gusta y difunde la palabra. Dime desde dónde nos lees en los comentarios. El bolso incorrecto. Ricardo Montenegro nunca cargaba bolsos, ni para él, ni para nadie. Sin embargo, esa mañana, bajo el frío y deslumbrante techo del aeropuerto de Madrid-Barajas, sostenía el delicado bolso de diseño de Camila, despreocupadamente, colgando de su brazo. Para él, era un gesto inofensivo, de conveniencia, no de devoción. Pero cada paso que daba por el pulido suelo de mármol resonaba de manera diferente. Camila caminaba a su lado, esbelta y ligera, su vestido color crema ondeando suavemente mientras ajustaba sus gafas de sol. Su sonrisa era pequeña, privada, la clase de sonrisa que una amante ponía cuando creía haber ganado finalmente. Él no la miraba, no tenía por qué hacerlo. Su agarre en el bolso era respuesta suficiente. La terminal de lujo zumbaba a su alrededor. Ejecutivos apresurados, personal impecable revisando pasaportes y música de lounge desvaneciéndose en el distante anuncio de vuelos de salida. Un jet privado los esperaba, pero Camila insistió en caminar por las salidas. Quería ser vista con él. Ricardo no se opuso. ¿Por qué lo haría? Por una vez, se sentía en control de su narrativa, hasta que dejó de estarlo. Ocurrió en segundos. Primero, el silencio. Luego, el peso del mutismo mientras los extraños dejaban de moverse. Conversaciones cortadas a mitad de palabra. Teléfonos levantados, no para llamadas, sino para cámaras. Ricardo siguió sus miradas instintivamente. Su corazón se ralentizó hasta detenerse. Al otro extremo de la terminal, de pie, inquietantemente inmóvil, en medio del caos matutino, estaba Sofía, su esposa. No llevaba maquillaje. Su rostro estaba pálido por el cansancio, sus ojos más oscuros de lo que recordaba. Pero lo último que Ricardo vio no fue su rostro. Eran los 4 niños pequeños agrupados a su alrededor. 4 niños, idénticos, cada uno aferrándose fuertemente a su falda, sus pequeños abrigos a juego, como fantasmas contra el suelo pulido. Sus cuatrillizos. La mano de Ricardo se abrió por reflejo. El bolso de Camila se le resbaló de los dedos, golpeando el suelo con un sonido mucho más fuerte de lo que su peso justificaba. Su boca se movió, pero no produjo palabras. El sudor le escocía bajo su costoso traje. El tiempo se fracturó. Sofía no se movió. No habló. Solo miró. A través de él. No hacia él. Su expresión no era de ira. Era peor. Era piedad. Flash. La primera cámara lo captó. Luego otra. Y otra. Pasajeros que antes envidiaban a Ricardo Montenegro, ahora grababan su caída. Cuadro por cuadro, en alta definición. «Ricardo», susurró Camila, su voz quebrándose. Él no la oyó. Sus pies no se movían. Su mente giraba, reproduciendo inútilmente conversaciones, excusas, planes. Nada encajaba en este momento. Ninguna contingencia lo había preparado para Sofía de pie allí, con la prueba de su abandono aferrada a sus manos temblorosas. Los niños lo miraron, confundidos. Un niño pequeño señaló con un dedo regordete, tirando de la manga de Sofía. «Papá». Sofía se estremeció. El estómago de Ricardo se revolvió violentamente. La gente ahora susurraba. Los teléfonos inclinados para mejores tomas.
Los susurros se convirtieron en murmullos, luego en preguntas audibles. ¿Es esa su esposa? ¿Son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer con él? Camila retrocedió, como si la distancia física pudiera borrar su implicación. Miró de Sofía a Ricardo, y de vuelta, sus labios temblando. Se dio cuenta demasiado tarde de lo que todos los demás ya entendían. Ella no era la mujer a la que Ricardo pertenecía. Era la evidencia de su traición. Sofía. Su voz se quebró como la de un hombre que no reconocía su propio nombre. Ella finalmente se movió. Pasos lentos y deliberados hacia él. No para acortar la distancia, sino para herirlo con cada centímetro de su compostura. Los niños la siguieron, sus pasos desiguales, inseguros. El corazón de Ricardo golpeaba contra sus costillas, desesperado, inútil. Sofía se detuvo justo antes de él. Su voz era casi un susurro, pero cada sílaba lo abría en canal. ¿Es para esto que la cargabas? No esperó su respuesta. No la necesitaba. Volviéndose hacia sus hijos, se agachó, levantando al niño más pequeño en sus brazos, como para protegerlo. Y luego, caminó. Justo delante de Ricardo, delante de Camila, delante de los reporteros que se congregaban en la entrada. Ricardo la vio irse, incapaz de seguirla, y en algún lugar de la multitud, la voz de un periodista atravesó el silencio. Ricardo Montenegro, ¿puede explicar esto? Pero él no pudo. ¿Por qué? ¿Cómo explicas cargar el bolso de la mujer equivocada, cuando tu vida real acaba de pasar a tu lado sosteniendo tu legado? Los flashes continuaron, pero Ricardo ya no los veía, ni siquiera cuando las primeras lágrimas finalmente cayeron. Ricardo no se movió, ni cuando Sofía pasó a su lado, ni cuando los flashes se volvieron cegadores, ni cuando alguien gritó su nombre por los altavoces de la terminal. No fue hasta que el primer periodista se abrió paso a codazos, empujándole un micrófono en la cara, que parpadeó. Ricardo Montenegro, ¿son esos sus hijos? ¿Quién es la mujer con usted? ¿Se acabó su matrimonio? Abrió la boca, pero su garganta estaba áspera, estrangulada por el pánico. Sus ojos buscaron desesperadamente a Sofía, pero ella ya estaba unos pasos por delante, llevando a uno de los niños y guiando a los otros. Sus caritas confundidas y cansadas. «¡Sofía! ¡Espera!». Su voz se quebró. Ella no lo hizo. En cambio, se detuvo a medio camino. Se giró deliberadamente y se enfrentó al mar de cámaras. Su voz era tranquila, firme, inquebrantable. «Soy Sofía Montenegro», dijo suavemente, pero el silencio era tan denso que sus palabras se propagaron. «Y estos son los hijos olvidados de Ricardo». La frase detonó. Para la prensa, para los extraños, para el propio Ricardo. Jadeos, disparadores de cámaras haciendo clic sin cesar. Incluso los anuncios automáticos del aeropuerto parecieron pausarse, como si el propio edificio se esforzara por escuchar. El corazón de Ricardo golpeó contra sus costillas. «Sofía, no lo hagas», intentó avanzar, pero la seguridad, alertada por la escalada de la multitud, se interpuso entre ellos. La mano de Ricardo se extendió hacia ella, suplicante, desesperada, pero todo lo que atrapó fue aire vacío. Su esposa lo miró fijamente a los ojos, luego desvió la mirada hacia los guardaespaldas que estaban listos a su lado. «Por favor, escóltenme a mí y a mis hijos». No gritó, no suplicó, ordenó, y los guardias dudaron solo un momento antes de obedecer, reconociendo no al multimillonario, sino a la mujer cuyo dolor exigía respeto. «Sofía, déjame explicarte». Su voz era ronca, hueca. Ella se acercó una vez más, deteniéndose justo a su alcance.
Los niños se aferraban a su vestido. Ricardo apenas respiraba. Entonces ella se inclinó, sus labios cerca de su oído, su voz apenas audible bajo el rugido de los obturadores de las cámaras. Recordarán al hombre que nunca los recogió, susurró, no al que cargó su bolso. Y luego retrocedió. Ricardo se tambaleó. ¡Sofía! Pero ella ya se había ido. La seguridad la flanqueó, protegiéndola del caos mientras se abrían paso entre la multitud. Las pequeñas figuras de los niños desaparecieron entre la gente, tragadas por las luces parpadeantes y los teléfonos levantados. La mente de Ricardo gritaba, pero su cuerpo permanecía paralizado. A su alrededor, las preguntas seguían llegando, más fuertes, más hambrientas. Señor Montenegro, ¿niega la paternidad? ¿Está su empresa en riesgo? ¿Es esa su amante? Esa última pregunta lo sacudió. Se giró bruscamente. ¿Camila? Buscó, frenético. Pero el lugar donde había estado parada hacía solo unos minutos estaba vacío. Ni vestido crema, ni manos temblorosas, ni presencia. Se había ido, desaparecida en la confusión que ella había dejado. Ricardo miró hacia abajo, desorientado. El bolso de diseño de Camila yacía olvidado a sus pies. Lo absurdo de ello retorció algo muy dentro de él. Las cámaras, el ruido, la traición ahora pública, irreversible. Y en ese momento, se dio cuenta de lo que el mundo ahora veía. Un multimillonario solo en una terminal de aeropuerto, rodeado de preguntas, sin esposa, sin hijos. Solo la carga de un bolso que nunca debió haber cargado. Arriba, el anuncio de la terminal resonó cruelmente. Vuelo 234. Embarcando ahora. Ricardo Montenegro permaneció inmóvil mientras el mundo observaba su colapso en vivo. Un vuelo solitario. Camila cerró la puerta del baño del aeropuerto y se deslizó por la fría pared de azulejos, con las rodillas temblorosas. El ruido de la terminal fuera estaba amortiguado aquí, pero su corazón rugía más fuerte que cualquier sonido. Se miró en el pequeño espejo agrietado sobre el lavabo. Tenía el rímel corrido, las mejillas enrojecidas. Pero no era el cansancio, ni el miedo lo que la asustaba ahora. Era el reconocimiento. ¿Quién soy yo para él? Su respiración se entrecortaba en jadeos irregulares. Minutos antes, había estado junto a Ricardo Montenegro, el multimillonario que una vez creyó que era su futuro. Ahora estaba sola, agarrándose los brazos, tiritando a pesar del calor. En algún lugar de esa terminal, su esposa sostenía a sus hijos, los hijos que Camila ni siquiera sabía que existían. Su mente lo reprodujo todo, fragmento por fragmento. Ricardo cargando su bolso, las cámaras flasheando, y luego el rostro de Sofía, tranquilo, poderoso, el tipo de mujer que Camila alguna vez envidió. Ahora la temía. Hundió el rostro entre las manos, pero los recuerdos se agolpaban, implacables. Flashback. El ático de Ricardo, la primera noche que se quedó. Las luces de la ciudad brillaban a través de las paredes de cristal. Él le sirvió vino, observándola con ojos que ella confundió con ternura. «Ella no me entiende, Camila», le susurró. «Tú sí. Estoy atrapado en ese matrimonio. Contigo. No puedo. Respirar». Recordaba las palabras exactas, la forma en que las dijo, la forma en que se sintieron como verdad. Ahora las escuchaba de manera diferente. Otro flashback, su primer trabajo de modelaje cancelado después de que Ricardo viera las fotos. «Ya no los necesitas», le dijo. «Déjame cuidar de ti».
Ella había sonreído, pero había creído que eso era amor. En el baño, Camila cerró los ojos con fuerza, odiándose a sí misma por el recuerdo. ¿Cuánto tiempo había sido un reemplazo? ¿Un sustituto? ¿Había sido ella su rebelión contra Sofía? ¿O su póliza de seguro? El peor pensamiento de todos se coló, frío y lento. Tal vez nunca fui nada. Las lágrimas empañaron su visión mientras sus dedos se clavaban en su piel. Pensó en las promesas de Ricardo, cómo hablaba de Sofía como si fuera hielo, controladora, distante. Pero la mujer que vio hoy no era fría, era fuerte. ¿Y Ricardo? Parecía más pequeño de lo que jamás lo había visto. Camila saltó al escuchar un golpe en la puerta del baño. Todo su cuerpo se estremeció. «Señorita, ¿está bien?» La voz de una limpiadora. La voz de Camila se quebró al responder. «Solo necesito un minuto». Los pasos se desvanecieron. Volvió a respirar, pero su pulso se aceleraba. ¿Y ahora qué? No tenía respuesta. Ricardo no la protegería. Ya no. Ni siquiera la había buscado en el caos, no después de que Sofía apareciera. Porque en el momento en que llegó su esposa, ella dejó de existir. Su mirada se desvió hacia su teléfono. Docenas de mensajes. Amigos, extraños, reporteros. Su nombre era tendencia. Sus fotos se filtraron. Los titulares gritaban: «La amante de Ricardo Montenegro identificada». Ya no era un secreto, era el escándalo. De repente, las paredes se sintieron sofocantes. Se puso de pie tambaleándose. Buscó a tientas el lavabo. Salpicó agua fría en su cara, con la esperanza de que adormeciera la vergüenza ardiente. Pero el agua no podía limpiar lo que sentía. Eso era todo lo que siempre había sido. Una herramienta en la guerra de Ricardo Montenegro contra una mujer que nunca conoció realmente. Una guerra que nunca aceptó librar. Su teléfono volvió a vibrar. Otra notificación. Otro titular. Lo dejó caer, dejándolo chocar contra el suelo. Cuando finalmente volvió a mirarse al espejo, lo vio. El final de la ilusión. Sin glamour, sin futuro, sin él. Solo Camila y su error. Un solo pensamiento resonó en su mente. Tengo que salir, no solo de este baño, de la ciudad, de la historia, de él. Alargó la mano temblorosa hacia su teléfono y abrió su última aplicación de viajes compartidos. Un destino le vino a la mente, un lugar donde él nunca la buscaría. 6 horas en coche. Salió del baño, abriéndose paso entre la multitud de pasajeros que esperaban. Se dio cuenta de algo más oscuro. No huía de Sofía. Huía de sí misma. La estratega, la casa segura no era mucho. Paredes desnudas. Cortinas opacas. 2 dormitorios. Cámaras de seguridad cubrían todos los ángulos exteriores. Para Sofía Montenegro, era más un hogar que la mansión que alguna vez compartió con Ricardo. Se sentó al borde de un sofá de cuero liso, espalda recta. Los cuatrillizos dormían en la habitación contigua. Su abogada, Laura Ruiz, estaba sentada frente a ella, silenciosa, esperando. Sofía no habló de inmediato. Observó el vapor subir de su té sin tocar. Finalmente, preguntó sin levantar la vista: ¿Crees que soy débil, Laura? Laura dudó. No. Los labios de Sofía se tensaron. Ricardo, sí. Una pausa. Entonces Sofía comenzó. Al principio, no era obvio. Me hacía sentir afortunada, especial incluso. Le creí cuando dijo que nadie más entendía su mundo. Me traía rosas una noche y me silenciaba la siguiente. Laura escuchó, su tableta inactiva en su regazo.
Cuando me quedé embarazada, todo cambió. Dijo que era demasiado pronto. Dijo que el momento dañaría su imagen. No se me permitía ir a eventos. No había baby showers, ni fotos públicas. Llevé a nuestros hijos en silencio, mientras él continuaba con su imperio. Su voz no se quebró. Estaba demasiado entumecida para eso. Me enteré de la primera amante cuando tenía 6 meses de embarazo. No Camila, alguien antes que ella. Cuando lo confronté, dijo que yo lo había malinterpretado. Me hizo creer que era paranoica, hormonal. Me bloqueó las cuentas después de esa discusión. La mandíbula de Laura se tensó. Había oído historias como esta antes. Pero la contención de Sofía la inquietaba más que las lágrimas lo habrían hecho. Los gemelos nacieron prematuros, cesárea de emergencia. Estaba inconsciente. Cuando desperté, Ricardo no estaba allí. Las manos de Sofía se cerraron en puños en su regazo. Le pregunté a la enfermera por qué no los estaba sosteniendo. Ella me dijo que nunca vino. Un largo silencio. La garganta de Laura se apretó. ¿Ni siquiera una vez? Sofía negó con la cabeza lentamente. Ni siquiera una vez. Se volvió hacia Laura por primera vez. El mundo piensa que es un padre distante, frío tal vez, pero no saben la verdad. La voz de Laura se suavizó. Dime. Sofía inhaló con cuidado. No sostuvo a sus hijos, porque no le importaba si vivían. Laura parpadeó. Sofía continuó. Una vez le oí decir al médico, dijo que si no lo lograban, sería menos complicado. Dejó que ese horror se asentara. Le dejé quitarme todo, Laura. Mi nombre, mi hogar, mi dinero. Y lo peor de todo, mi silencio. Laura se inclinó hacia adelante, su voz firme ahora. Pero ya no. No, asintió Sofía. Ya no. El té se había enfriado. Laura se inclinó, sus ojos afilados. Necesitas decidir ahora. ¿Nos conformamos en silencio o lo quemamos públicamente? Sofía respondió sin dudar. Quiero que el mundo sepa lo que hizo, lo que nunca hizo. Laura asintió una vez. Entonces mañana presentaremos la demanda. La mirada de Sofía se desvió hacia la puerta cerrada del dormitorio, donde sus hijos dormían tranquilamente por una vez. La gente piensa que esto es por dinero. No lo es. La voz de Laura se suavizó. ¿De qué se trata? Historia. Laura frunció ligeramente el ceño. El tono de Sofía era amargo, definitivo. No permitiré que mis hijos crezcan pensando que el silencio es fuerza. Laura entendió entonces. El imperio de Ricardo Montenegro no era el objetivo de Sofía. Su legado sí lo era. Laura se puso de pie. Prepararé las declaraciones. Pero Sofía no había terminado. Alcanzó su teléfono y abrió una galería. Docenas de fotos, no posadas, no públicas. Momentos tranquilos de 4 pequeños niños creciendo. Laura observó cómo Sofía se desplazaba por ellas en silencio. Finalmente, Sofía susurró, más para sí misma que para nadie. Él nunca los miró. Laura no dijo nada. Afuera, las luces de seguridad parpadeaban. El silencio se posó de nuevo sobre la casa segura. Pero no era seguridad lo que Sofía sentía. Era la calma antes de la guerra. A la mañana siguiente, el mundo había elegido bandos. El nombre de Sofía Montenegro fue tendencia en titulares de los 5 continentes. Los presentadores de noticias debatían interminablemente sobre imágenes granuladas del aeropuerto y especulaban sobre los misteriosos cuatrillizos que se aferraban a su falda. Los comentaristas diseccionaron su silencio, su expresión, su rostro sin maquillaje. ¿Era una mujer fría y calculadora que escenificaba una venganza? ¿O una esposa rota y traicionada? Dependía del canal que vieras. El equipo de relaciones públicas de Ricardo Montenegro
Actuó rápidamente. Un comunicado cuidadosamente redactado se filtró en cuestión de horas. El señor Montenegro lamenta profundamente el dolor emocional causado por la publicación de asuntos privados. Sigue comprometido con su papel como padre y solicita privacidad para sus hijos. El titular giró. Un padre incomprendido. A Ricardo le gustaba esa frase. Detrás de las paredes de cristal espejadas de su ático oficina, Ricardo paseaba como un animal enjaulado, revisando borrador tras borrador de su próximo discurso. Su asistente personal revoloteaba nerviosamente cerca. «Controla la narrativa», murmuró. «Eso es todo lo que importa», pero ningún guión podía revertir lo sucedido. En algún lugar muy dentro, Ricardo sabía que había cargado el bolso equivocado. Y ahora, los medios cargaban la historia. Al otro lado de la ciudad, Camila veía los mismos titulares. Su nombre, sus fotos, su carrera. Destrozada. Había tardado menos de 12 horas en que la prensa encontrara sus perfiles de modelaje, sus viejas fotos de Instagram, sus entrevistas sobre el empoderamiento de las mujeres. Ahora, cada imagen tenía una nueva leyenda. La amante que destruyó un matrimonio multimillonario. Los comentarios en línea llenaron su bandeja de entrada. Prostituta, cazafortunas, rompehogares. Casi les creyó. Apagó el teléfono, pero el silencio no ayudó. Camila estaba acurrucada en el suelo de un apartamento prestado, las rodillas pegadas al pecho, el rímel corrido por las lágrimas, las persianas corridas contra la luz del día. Ricardo no había llamado. Se odiaba a sí misma por esperarlo. En la televisión, los analistas especulaban sobre su papel en el escándalo, como si su vida fuera un argumento secundario en la caída de Ricardo. Un comentarista se rió cruelmente. ¿Pensó que era especial? Eso es lo que siempre piensan las amantes. Camila cerró los ojos. Tal vez tenía razón. Al otro lado de la ciudad, en la tranquilidad de su casa segura, Sofía estaba sentada, observando la misma cobertura. Pero donde Camila lloraba, Sofía solo observaba en silencio. Su expresión ilegible. Cada insulto dirigido a ella no la hería. Cada acusación de ser fría solo confirmaba lo que le habían enseñado: que una mujer que no llora es peligrosa, que una mujer que habla es desagradecida. Ricardo le había enseñado bien, pero ahora el mundo podía mirar, y Sofía tenía la intención de dejarlos. De vuelta en su ático, Ricardo ensayaba. Esto fue un malentendido. Mi esposa y yo tenemos diferencias, sí. Pero se detuvo, frustrado. El asistente esperó. Luego dudó. Señor, con todo respeto, la gente podría no creerle. Ricardo se giró lentamente, los ojos afilados. Yo construí el horizonte de esta ciudad. Su asistente no dijo nada. El teléfono de Ricardo vibró. Lo revisó, esperando apoyo. En cambio, el texto de su asesor legal lo heló. Ella contrató a Laura Ruiz. La mano de Ricardo se apretó alrededor del teléfono. Ruiz no era una abogada de divorcios. Era una estratega de guerra. Se le secó la boca. Ricardo miró por la ventana, la ciudad que una vez poseyó, dándose cuenta de que ya no estaba escribiendo el guión. Sofía lo estaba haciendo, y no tenía prisa. En las pantallas del mundo, su silencio hablaba más fuerte que las palabras cuidadosamente elaboradas de Ricardo. Los medios no estaban cubriendo un escándalo, estaban presenciando una ejecución pública. Ricardo Montenegro simplemente no sabía si era la víctima o el criminal. El confrontamiento. Camila esperó en silencio.
La suite del hotel era demasiado perfecta. Paredes beige, acentos dorados, lujo estéril, como la vida que una vez soñó. Ahora estaba sentada al borde de una silla de terciopelo, retorciendo sus dedos temblorosos. Cada segundo se arrastraba. Casi salió corriendo cuando la puerta se abrió con un clic. Sofía entró, sin seguridad, sin abogado, solo ella, tranquila, controlada, aterradora. Cerró la puerta suavemente detrás de ella. El clic más fuerte que el latido del corazón de Camila. Ninguna de las dos mujeres habló. Camila se puso de pie, demasiado rápido. Su voz se quebró. Yo lo siento. No lo sabía. Sofía levantó una sola mano. Camila se quedó en silencio. Sofía cruzó la habitación con pasos cuidadosos y deliberados. No se sentó. Se paró frente a Camila, con la mirada fija. «Sé por qué me llamaste». Camila tragó con dificultad. «Necesito saber si todo fue una mentira». Sofía inclinó ligeramente la cabeza. «¿Quieres que te diga la verdad sobre Ricardo?» Camila asintió. La voz de Sofía era tranquila, demasiado tranquila. «Bien». No paseó, no dio sermones. Contó la historia. «Lo conocí cuando tenía tu edad. 24. Dijo que yo era diferente, especial. La única que veía al hombre detrás del imperio». Los labios de Camila se entreabrieron. El horror se apoderó de ella. El tono de Sofía nunca cambió. «Me dijo que sus ex no lo entendían, que se sentía atrapado, que yo era su libertad». Las rodillas de Camila cedieron ligeramente. Se sentó sin querer. Sofía continuó. «Cuando me quedé embarazada, dijo que no era el momento adecuado. Dijo que dañaría su futuro. Le creí». Sus ojos parpadearon entonces, brevemente. Un destello de algo crudo. «Pasé mi primer embarazo sola en una mansión, con mis propias cuentas bloqueadas, con el personal instruido para no hablarme a menos que fuera necesario». La garganta de Camila se apretó. «Pensé que tú eras el problema». «Lo sé», dijo Sofía suavemente. Una pausa. «¿Sabes lo que dijo Ricardo cuando le pregunté por qué nunca fue al hospital?» Camila negó con la cabeza, las lágrimas comenzando. La voz de Sofía era de acero puro. Dijo, «Sobrevivirán sin mí». Las lágrimas de Camila se desbordaron. Sofía se inclinó ligeramente hacia adelante. Y fue entonces cuando me di cuenta de algo. Camila levantó la vista. «Rota». Sofía pronunció la frase con precisión quirúrgica. «No eres mi enemiga». Camila parpadeó. «Eres la siguiente versión de mí». El silencio destrozó a Camila. Sollozó, incontrolablemente. La vergüenza y el dolor la inundaron de golpe. Negó con la cabeza, jadeando petua. «No lo sabía, no lo sabía». Sofía observó. Ni cruel, ni compasiva. Simplemente terminada. «Te creo». Eso, de alguna manera, le dolió más a Camila. Sofía finalmente se sentó. Su postura impecable. «No fuiste. La primera. Y no serás la última. Yo lo amaba». La voz de Camila se quebró como el cristal. «Yo también». Camila hundió el rostro entre las manos. Sofía dejó que el silencio se estirara, dándole a Camila el colapso que Ricardo nunca le permitió. Entonces, el tono de Sofía cambió. Práctico. Agudo. «Necesitas decidir ahora». Camila levantó la vista. Rota. ¿Decidir qué? La mirada de Sofía era de hielo. ¿Vas a seguir suplicando por migajas de su atención? ¿O desaparecerás antes de que destruya lo que te queda? No era un consejo. Era una advertencia. Sofía se puso de pie. Camila susurró entre lágrimas. «¿Por qué viniste?» La expresión de Sofía finalmente se quebró. Un atisbo de algo maternal.
Vine para que no cometieras mi error. Caminó hacia la puerta, con la mano en el pomo. Dudó. Luego, sin volverse, Sofía habló suavemente. Cuando te llame, y lo hará. No contestes. La puerta se abrió. Sofía hizo una pausa. Luego dijo las últimas palabras que Camila le oiría. Él solo llama cuando necesita ganar. Y luego se fue. Camila se sentó sola, sollozando en una suite de hotel de lujo en la que ya no creía, llorando un futuro que nunca existió. Pero en algún lugar muy dentro, un nuevo pensamiento comenzó a echar raíces. Escape. Y tal vez venganza. La justicia de Sofía. La sala del tribunal era más fría de lo que Sofía esperaba. Se sentó junto a Laura Ruiz. Manos firmes. Expresión ilegible. La prensa llenaba cada asiento disponible más allá de la barrera de cristal. Las cámaras no estaban permitidas dentro. Pero el mundo seguía observando. Ricardo estaba sentado frente a ella. Parecía más pequeño ahora. No físicamente. El poder lo había abandonado. Sofía no lo miró. No lo necesitaba. «Señora Montenegro, ¿desea hablar?», preguntó el juez. Sofía se levantó. Su vestido negro impecable, su postura inquebrantable. Cuando habló, su voz se hizo oír. «No estoy aquí por dinero». Silencio. Dejó que las palabras se asentaran. «Estoy aquí por mis hijos». Ricardo se movió. Sofía continuó. «Solicito la custodia exclusiva de mis 4 hijos y el control total del fideicomiso familiar asignado a ellos». Un murmullo recorrió la galería. Laura permaneció inmóvil a su lado, silenciosa y fuerte. La voz de Sofía se tensó, acero envuelto en seda. «Durante años, el señor Montenegro se aseguró de que yo permaneciera, legal y financieramente dependiente. Controló cada euro, cada decisión. Cuando estaba embarazada, me aisló. Me negó el acceso a decisiones médicas y se negó a aparecer en su nacimiento». Hizo una pausa. Dejó que el silencio cortara. «Nunca los ha sostenido». Jadeos. Incluso los ojos del juez parpadearon. Sofía prosiguió. «Tengo pruebas documentadas de su estrangulamiento financiero. Copias de registros bancarios. Imágenes de vigilancia que muestran su ausencia durante emergencias médicas. Y declaraciones firmadas del personal que confirman su negativa a reconocer la existencia de sus hijos». Ricardo no dijo nada. Sofía se giró completamente hacia el juez. «No estoy pidiendo justicia». Una pausa. «La estoy tomando». Se sentó. La expresión del juez se tensó. Laura susurró suavemente a su lado. «Ganaste». Pero Sofía no sonrió. Al otro lado de la sala, los abogados de Ricardo se pusieron de pie, intentando controlar los daños. Jerga legal. Intereses corporativos. Términos como malentendido. Estructuras familiares complejas. Violación de la privacidad. Ricardo nunca habló. Se sentó inmóvil, silencioso pero impotente. A media tarde. El fallo fue rápido. Custodia total otorgada a Sofía Montenegro. Control del fideicomiso. Cientos de millones transferidos a su autoridad. Ricardo mantuvo los derechos de visita. Los ojos de Sofía permanecieron en blanco al escuchar eso. Sabía que no los usaría. Cuando el mazo del juez finalmente cayó, Laura le tocó el brazo suavemente. «Está hecho». Sofía se puso de pie. Ricardo permaneció sentado. Por primera vez, Sofía se permitió mirarlo. No con odio, no con miedo, con nada. Y ese vacío lo destrozó más que la rabia jamás podría haberlo hecho. Las puertas de la sala se abrieron. Los reporteros se agolparon afuera,
esperando declaraciones. Laura preguntó suavemente: ¿Quieres decir algo a la prensa? Sofía respondió sin dudar. No. Salió a la luz del sol. Las cámaras flashearon. La gente gritó preguntas. Pero ella no habló. Simplemente caminó. Y el mundo observó. No a Ricardo, no al multimillonario, ni a la víctima, sino a Sofía Montenegro, una mujer que ya no estaba en silencio, un símbolo de fuerza tranquila, de vuelta adentro. Ricardo finalmente se puso de pie. Su abogado dijo algo. Ricardo no escuchó. Caminó hacia la salida del tribunal. No solo. Ninguna cámara lo persiguió. Afuera. Los titulares explotaron. Sofía Montenegro gana. Ricardo lo pierde todo. De vuelta en su ático, Ricardo se sirvió una copa. Pero no la bebió. Miró los informes de noticias hasta que el vaso se le resbaló de la mano y se hizo añicos. El imperio que había construido estaba ardiendo, no por un escándalo, por una mujer que se negaba a permanecer invisible. Y en ese momento, Ricardo Montenegro entendió. Él ya no era la historia. Sofía lo era. El precio del olvido. Ricardo Montenegro vivía ahora en silencio. Su villa, encaramada en un acantilado privado, dominaba el océano en el que ya no nadaba. Las paredes de cristal se iluminaban con una luz solar que nunca notaba. El personal iba y venía sin palabras. Las comidas quedaban sin tocar. El poder nunca se había sentido tan vacío. Cada mañana se sentaba en la misma silla de cuero frente a la enorme pantalla de televisión. Los noticieros se reproducían en bucles interminables, no sobre su empresa, no sobre él, sobre ella, Sofía Montenegro. Apariciones públicas, lanzamientos benéficos, iniciativas de salud infantil. Cada titular llevaba su nombre. Cada fotografía la mostraba con 4 niños. Sus hijos. Sus hijos. Ricardo observaba cómo sus rostros envejecían en cada nueva emisión, pero no los reconocía, porque nunca lo había intentado. Por la noche, cuando el personal asumía que dormía, Ricardo se sentaba solo, rebobinando las imágenes de la declaración de Sofía en el tribunal. Nunca lo sostuvo. Las palabras lo perseguían más que cualquier escándalo. En su mente, repetía una pregunta que nunca encontró respuesta. ¿Por qué no lo hice? No llegaban llamadas ahora, ni invitaciones. Su nombre era una moneda que nadie quería. Impotente, sin amor. Olvidado. Ese era el precio. Y lo pagaba solo. Al otro lado de la ciudad se desarrollaba un mundo diferente. Un parque pequeño y tranquilo. Columpios sencillos. Bancos desgastados. El murmullo de la vida ordinaria. Sofía estaba sentada en un banco de madera, observando a sus hijos jugar. Sus risas no eran fuertes, solo reales. 4 niños corrían por la hierba, idénticos pero distintos en energía. Uno trepaba, otro giraba en círculos. 2 discutían por un juguete. Sofía observaba, en silencio. Laura le había preguntado por qué venía aquí, a este parque ordinario. Sofía nunca respondió. Este parque se sentía honesto. Un lugar sin cámaras, sin narrativas, sin Ricardo. Cerró los ojos brevemente, respirando libertad. Luego lo sintió. Una presencia. Cuando abrió los ojos, Camila estaba de pie al otro lado del camino. El tiempo se ralentizó. Ninguna de las 2 mujeres se movió. El cabello de Camila era más corto ahora. Sus ojos más claros. No llevaba maquillaje, ni tacones. Solo ropa sencilla. Se mezclaba con el mundo por primera vez. No dijeron nada, pero sus miradas se encontraron.
Y eso fue suficiente. Una mirada cargada de historia compartida, dolor, traición, supervivencia. 2 mujeres, 2 vidas, arruinadas por el mismo hombre. 2 vidas reconstruidas. Sin él, la risa de un niño rompió el silencio entre ellas. Los labios de Camila temblaron. No de tristeza, sino de alivio. Hizo un pequeño y respetuoso movimiento de cabeza, y luego se giró. Se alejó en silencio por el camino, desapareciendo por el sendero, hacia un futuro que finalmente podía reclamar como suyo. Sofía observó hasta que Camila se fue. No la persiguió. No habló. Simplemente se volvió hacia sus hijos. No necesitaba mirar por encima del hombro. Algunas guerras no necesitan ganadores, solo finales. Lleva de vuelta en la villa. La bebida de Ricardo seguía intacta. El sol se puso más allá del océano. Sangrando rojo en el horizonte, Ricardo volvió a reproducir el mismo clip de la voz de Sofía. No estoy pidiendo justicia, la estoy tomando. Mientras la pantalla parpadeaba en la penumbra, Ricardo susurró a la habitación vacía. Pude haberlo arreglado. Nadie respondió, porque nadie escuchó. Ricardo Montenegro, una vez el hombre que poseía la ciudad, ahora observaba su imperio en ruinas, sus hijos, extraños, y la mujer que subestimó, de pie bajo la luz que él creía suya. El precio del poder no era perderlo todo, era darse cuenta demasiado tarde de lo que se sentía al no tener nada. Y en algún lugar, lejos de su vista, sus hijos aprendían a reír sin él. ¿Qué te pareció esta historia de venganza, redención y la verdadera fuerza de una madre? Déjame tus comentarios, comparte y no olvides suscribirte para más relatos impactantes.